Bien, siguiendo con la clase de comunidades, nosotros el sábado vimos cómo se pueden estructurar considerando desde el número de especies a las abundancias relativas y en esta parte vamos a empezar a ver cómo a medida que se van estructurando a lo largo del tiempo en una sucesión ecológica, interaccionan las especies entre sí. Las interacciones interespecíficas se pueden dividir en cuatro grandes grupos marcados con los rombos azules. Y para mayor comodidad, vamos a hacer interacciones de a dos. El comensalismo, que es la más típica, una especie se beneficia de la otra. Principalmente puede alimentarse de los restos de esa especie o usar como refugio partes de organismos muertos. Entonces, mientras una se ve beneficiada, la otra especie ni se entera. La siguiente interacción, conocida como mutualismo, que puede ser facultativa o obligada, es beneficiosa para ambas especies. El máximo ejemplo o el mutualismo máximo obligado es la simbiosis. Después tenés interacciones donde ambas especies se ven perjudicadas y el típico ejemplo es la competencia, directa o indirecta, donde la mayor limitación es en el tamaño de la población. Gastar energía en competir reduce el tiempo que se dedica a comer o altera el estado fisiológico de las especies. Por eso, ambas especies en competencia se ven perjudicadas. Y como cuarta relación general tenemos la interacción depredador-presa. En esta, la especie depredadora se beneficia a expensa de la especie presa o población presa. Las principales diferencias en los tres conceptos de depredación, herbivoría y parasitismo es el tamaño relativo de ambas poblaciones. Un depredador siempre se va a comer a su presa, llevándola a la muerte, excepto a que sea un herbívoro que come hojas. Ahí ya estamos en herbivoría y el mejor ejemplo es un individuo que ramonea sobre plantas. Va a comer, va a reducir parcialmente la biomasa, pero no va a terminar matando a su presa. Y en esta interacción, a veces el depredador es más chico que la presa. Piensen en orugas comiendo sobre árboles. Y en una relación totalmente diferente, donde el que se beneficia es extremadamente pequeño con respecto a la especie perjudicada, estamos hablando de parasitismo y parasitoidismo. En algunos libros eh, consideran esta interacción como una especie de mutualismo o simbiosis porque están las dos especies coexistiendo. La mayoría de los ecólogos no. La mayoría de los ecólogos consideramos a la competencia por un lado, por el efecto negativo en ambas especies, a la simbiosis por el otro, porque ambas se benefician, a la interacción depredador-presa o consumidor-recurso, en donde una vive a expensas de la otra. Para hacer algunas explicaciones generalistas, vamos a empezar con el comensalismo y mutualismo. El comensalismo es lo más básico. El mejor ejemplo son las plantas epífitas, como preguntaron el sábado pasado, el clavel del aire. Por simplemente apoyarse sobre las ramas de cualquier planta, acceden a la luz solar, que si estuvieran en el piso les sería casi imposible, pero no parasitan a su planta hospedadora. Simplemente se apoyan. Otro ejemplo típico es el de los hongos o escarabajos estercoleros, que simplemente usan la materia fecal para alimentar a su propia cría. Después, ya en una interacción donde facultativamente se ven beneficiadas ambas especies, tenemos los famosos ejemplos de peces asociados a corales. En este caso, la asociación que les muestro es la del pez payaso con las anémonas, donde el pez payaso se alimenta eh, entre los pólipos de estas medusas coloniales. Ellos defienden a, a los corales porque al vivir ahí disminuye el número de comensales o depredadores de los corales. Los corales que tienen células urticantes
agreden, eyectan estas células con su látigo urticante a cualquier otro organismo excepto a los peces. Entonces, ambos se ven beneficiados, protección y alimento en esta simbiosis que no es obligada porque hay payasos que viven fuera de los corales y hay corales que viven sin peces payasos. Ya en un nivel un poco más elevado tenemos todavía interacciones simbióticas mutualistas como la de las interacciones entre aves y mamíferos, donde las aves se apoyan en los animales para comer de sus ectoparásitos, entonces ellos obtienen alimento, mientras que en el mamífero se reduce la carga parasitaria y por ende mejora el estado fisiológico sanitario o no es tan negativo como si no tuviera aves que se alimentan de sus piojos y garrapatas. Otro ejemplo es el de los cangrejos ermitaños, en donde ellos van mudando la concha abandonada, o sea que eso es una interacción comensalista, pero en esa concha abandonada se pueden depositar pólipos y el pólipo lo que obtiene es desplazamiento y el cangrejo lo que obtiene es a su vez una defensa mayor, una defensa química porque no nos olvidemos que los nidarios tienen estas células urticantes para defenderse. Ya en el nivel superior hablamos de simbiosis. En la simbiosis generalmente estamos hablando de direcciones obligatorias, en donde ambos se benefician. Generalmente hay una especie que es fotosintética, que es la que va a dar materia orgánica, azúcares principalmente, a la otra especie, y la otra especie le brinda protección, factores de crecimiento, agua, algún nutriente que por defecto sea limitante del crecimiento. Los principales ejemplos son, por ejemplo, las bacterias nitrificantes, que viven en las raíces de casi todas las plantas, sobre todo las leguminosas, la familia de las leguminosas de las legumbres, tienen especies específicas de bacterias o protistas fotosintéticos viviendo en sus raíces. Otro ejemplo ya no es con bacterias, sino es con hongos, en donde los hongos viven en las raíces de plantas, lo que brinda el hongo, además de, por su crecimiento ilimitado de la cifa, llegar a lugares más profundos. Son factores de crecimiento y protección física contra la desecación, las heladas o la deshidratación que puede sufrir una raíz. Las micorrizas suelen dar más que nada fósforo, mientras que las bacterias nitrificantes son las responsables de la fijación biológica del 70 al 90% del nitrógeno atmosférico. Todo el ciclo del nitrógeno no depende de las plantas, dependen de las bacterias que hacen esa fijación biológica primaria que después aprovechan las plantas. Y después sí, todos los demás consumidores dependemos de ello. Otro ejemplo de simbiosis que a veces no se considera es de las hormigas que crían a sus propios pulgones, eh, los limpian, los mueven, los hidratan, los protegen físicamente. También hay interacciones especie específicas entre especies específicas de pulgones con especies específicas de hormigas, donde las hormigas se comen y matan a cualquier pulgón menos a su ganado, por decirlo de algún modo básico. Y los pulgones obtienen protección, la población crece bastante porque no tienen depredadores, porque las hormigas evitan eso, y las hormigas lo que obtienen es floema puro, sin tener que recurrir a cortar el tallo de las plantas. En el nivel básico de líquenes y micorrizas, yo les muestro acá un ejemplo, en donde recuerden que acá yo tengo la parte aérea de protistas o bacterias fotosintéticas asociadas con hongos de cualquier tipo, pueden ser ascomicetes o bacillomycetes principalmente. Acá en esta imagen estoy mostrando otro eh, tipo de interacción simbiótica que aparece en los arrecifes de coral, en el que dentro de las colonias de los pólipos viven protistas dinoflagelados conocidos como zantelas. Las zooxantelas obtienen protección y nutrientes y a su vez le dan calcio y la típica coloración de los corales. Cuando las zooxantelas, por el calentamiento global o la contaminación, mueren, los arrecifes de coral se blanquean. ¿Sí? El efecto de blanqueo, que ahora es muy común en casi todos los arrecifes en el mundo,
se debe a que están perdiendo sus protistas dinoflagelados que viven dentro de las colonias. Otro ejemplo de simbiosis típica, que también es muy interesante para estudiar en la escuela, es el caso de las hormigas cortadoras de hojas, donde las hormigas que cortan hojas, flores, frutas, los llevan a sus nidos para darle de comer a sus propios hongos. Las hormigas cortadoras de hojas son comedoras de hongos. Acá en la imagen de abajo les estoy mostrando la honguera que tienen ellas y cómo van poniendo los restos de hojita y de todo el alimento que tienen cerca de su fuente de alimento para que el hongo libere sus enzimas hidrolíticas, se alimente de ellas y ellas lo que van haciendo es cortando de a poco las hifas del hongo y se las pasan entre ellas, van regurgitándose boca a boca esa trofalaxia y así se genera una alimentación comunitaria y una coherencia de colonia. No confundamos el mutualismo, que siempre es entre especies, con el vivir en grupo que tienen las hormigas, que eso se llama cooperativismo, porque es intraespecífico. En las interacciones de competencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que la competencia se va a dar principalmente por una condición o algún recurso en particular, ¿sí? La competencia puede ser indirecta o directa. Indirecta es simplemente llegar antes a consumir el recurso que la otra especie. Y entonces al llegar antes se la excluye. O si llega antes, ocupa el piso y se superpone y entonces se evita que la otra especie, que es más lenta, se pueda sentar en el lugar. Mientras que la competencia directa es porque hay una lucha. Esa lucha puede ser físicamente, con agresión, pero también puede ser con la liberación de químicos. Las plantas muchas veces y los hongos liberan micotoxinas, si son hongos, o toxinas, si son plantas, que modifican el pH del suelo y evitan el desarrollo de la otra especie. ¿Sí? Ahora, muchos ejemplos de interacciones se ve analizando cómo la competencia afecta a dos especies en competencia. En este caso, lo que les voy a mostrar es el típico experimento con tres especies de paramecio. Paramecio aurelia, que tiene ese nombre porque es amarillento, de ahí viene el concepto de aureo. Paramecio caudatum, que tiene ese nombre porque su extremo posterior es alargado como si tuviera una colita. Ambos cuando viven solos o con otros paramecios o con otros protistas que no son estas dos exclusivamente, pueden crecer, tienen curvas de crecimiento de tipo logístico. Vean cómo la curva en verde de Aurelia o en violeta de Caudatum me muestran que todos pasan por una fase de crecimiento lineal, exponencial, hasta llegar a cerca de su capacidad de carga. Pero, ¿qué pasa cuando están juntas? Cuando están juntas, al poco tiempo Paramecio Aurelia excluye competitivamente a Caudata. Esta exclusión no es porque le pega ni libera toxina, sino porque tolera mejor el hacinamiento y a su vez tiene una tasa de reproducción más alta. Acá con las flechas rojas, fíjense lo que yo les muestro. A los 5 días de estar una población de Paramecios aurelia solo, llegan a tener casi 200 individuos. A los 10 días llegan a su capacidad de carga, 250 individuos en determinado volumen de agua, ¿sí? Mientras que Paramecios caudatum a los 5 días llega a 40 individuos y a los 10 días su capacidad de carga está entre 60 y 70, 60 digámosle. Entonces, fíjense que una tolera una población 4 o 5 veces mayor que la otra. Y esto lo podemos ver, tienen tamaños similares, pero en un intervalo de 5 días, una llega a casi 200 individuos, mientras que la otra llega a 40. Por eso, cuando coexisten, Paramecio caudatum tiene una supervivencia temporaria en los primeros 2 o 3 días, a donde llega al máximo y después empieza a declinar, 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 y a los 15 días ya no queda ninguno. ¿Hubo un costo en esta competencia? Sí.
Fíjense que la capacidad de carga de Aurelia se redujo casi en 50 individuos. A lo largo del tiempo, si no pasa nada raro, puede llegar a tener más de nuevo 250 individuos. ¿Sí? Pero recordemos que la competencia siempre lleva un costo. Acá, por explotar el mismo recurso que es la comida, una excluyó a la otra. Por eso uno habla de competencia explotativa y al principio de exclusión. Ahora, en general, la competencia es más fuerte cuando los recursos son limitantes. Ahora, otra cosa. ¿Caudatum siempre es el perdedor? No. En otro ejemplo, cuando Caudatum está con Bursaria, Bursaria es un paramecio que parece panzón. Su surco oral, donde está el citostoma, es más grandote. ¿Sí? Por eso parece una bolsita. De ahí viene el concepto Bursaria. Cuando ellos coexisten, ambos llegan a su capacidad de carga, que es similar. Y uno dice, bueno, ¿por qué pueden coexistir? Los dos son unicelulares, los dos tienen crecimiento similar, con tasas reproductivas que se las pueden casi poner uno a uno. ¿Cómo pudieron sobrevivir y no excluirse? Porque algo del nicho tuvieron que diferenciar. O lo tenían antes por azar, o empezaron a disminuir su nicho ecológico potencial a uno realizado. Bien, lo que se descubrió es que Caudatum suele alimentarse más cerca de la superficie del agua, mientras que Bursaria se alimenta en la parte inferior de la columna de agua, cerca del fondo. Entonces, comen lo mismo, pero en diferentes sitios, o sea que han partido su hábitat, por decirlo, han particionado el lugar en donde generan su búsqueda de comida. Por eso, tienen que modificar parte del nicho, ¿sí? En las especies que coexisten, ya sean gremios taxonómicos o funcionales, tienen que repartirse parcialmente el nicho en disputa. Si no, no podrían coexistir. Por eso casi todos los ejemplos que aparecen, muchas veces aparecen con aves, hablamos de repartición de nicho o distribución del recurso. En este caso, en este ejemplo, son 5 especies de aves del mismo género. Este, lo que hacen estas aves es alimentarse de los organismos que viven sobre los troncos de los abetos. Ahora, si no existieran otras aves en los lugares donde existe una población, comen en cualquier parte del árbol. Pero cuando tienen que existir, a lo largo de la evolución y de generaciones en generaciones que han estado en competencia, han llevado que, por ejemplo, tigrina se alimente principalmente en la punta, fusca en la punta, pero también en la zona intermedia. En estos dos casos siempre en la parte externa, las ramas más externas de los abetos. Virens en la parte intermedia, fíjense. Estas tres se superponen parcialmente, sobre todo fusca, con tigrina o fuscas con virens. Después tenemos castanea, que lo que hace es alimentarse en la zona intermedia, pero también hacia más adentro, en la parte más central, el eje principal del tronco, y coronata en la parte inferior y hasta en el piso. Entonces, han desplazado el carácter de lugar de refugio para nidificar y de alimentación. Ahora, si esto lo tuviera que considerar en plantas, que acá ya no importa si son del mismo gremio funcional o taxonómico, una planta siempre va a buscar agua, nitrógeno, fosfatos cuando absorba agua y luz solar. ¿Sí? Entonces, las plantas, ¿cómo hacen para coexistir si no es que liberan toxinas y excluyan a las otras competitivamente? Lo más típico es que sectoricen los horizontes del piso y algunas tengan raíces más superficiales y otras más profundas. Entonces, al absorber los nutrientes y el agua a distintas alturas del suelo, pueden coexistir. Bien, vamos a la interacción depredador-presa. Esta interacción es muy interesante. Cuando uno habla de depredador, recordemos que estamos hablando de un conjunto de individuos de una población, no solo de un individuo, sino de la población depredadora. Pero a veces para, para simplificar uno usa el concepto de depredador, pero pensemos que son varios individuos. Los depredadores ejercen una fuerza, una presión sobre la población presa porque van a intentar continuamente gastar la menor cantidad posible de energía
y consumir la mayor cantidad de presas en el menor tiempo posible. A su vez, tratando de reducir las lesiones que pueden aparecer en ese proceso de caza y captura. Las presas, a su vez, han desarrollado a lo largo de las generaciones, miles de años, estrategias para tratar de disminuir la muerte por consumo. Entonces hay una coevolución que se conoce como la carrera armamentista entre las dos especies. Una va a tratar de incorporar adaptaciones que le permitan ser mejor depredadora y la otra va a ir desarrollando estrategias que le permitan ser menos exitosa, ¿sí?, a la otra especie en su consumo y muerte. Ahora, hay un montón de libros. Uno de los ejemplos más típicos están dados con polillas y murciélagos, en donde los murciélagos insectívoros emiten sonidos en el en el inframundo de los sonidos no detectados por nosotros. Es como un sonar, como un radar de un submarino. Cuando ellos emiten esos ruidos, cuando las ondas van en el aire, pueden chocar. Y en función de la distancia y la intensidad y el tipo de sonido que les vuelve en el eco, ellos saben si su presa se está acercando o no. Y hay estudios donde han aparecido especies de polillas que lo que hacen es ruidos diferentes para tratar de engañar a los murciélagos para que piensen que lo que tienen al frente es mucho más grande de lo que es y no son ellos, o tener vuelos erráticos para que sea mucho más difícil para los murciélagos detectar su tipo de vuelo o su patrón de vuelo. Para a su vez, los murciélagos han desarrollado estrategias para este, reconocer cuando los quieren engañar o cuando no. Y entonces ese tipo de carreras armamentistas, de lograr diferentes mecanismos de defensa y diferentes mecanismos de captura, han permitido la evolución entre estas especies. Ahora, en general, cuando la especie depredadora es carnívora, o lo que es lo mismo decir, su presa es un animal o alguien que se mueve, el depredador es mucho más grande que su presa. A su vez, el depredador tiene tiempos de desarrollo más lentos, una madurez sexual más tardía. Puede ser que las dos poblaciones tengan crecimiento logístico, puede ser que las dos poblaciones tengan bastantes crías, pero siempre la población presa va a ser más pequeña en relación y va a tener más cría por camada que la población depredadora. En este ejemplo, donde estamos viendo la liebre americana y el lince, las podemos ver en este gráfico, tenemos varias cosas. Por un lado, fíjense que el ser más grande en tamaño, tener mayor biomasa por individuo, tiene un costo o hay una relación de compromiso, como cuando vimos al principio en las poblaciones. ¿Somos mucho más chiquitos o somos menos más grandotes? ¿Sí? En comparación, la población de los linces, que son los depredadores, suelen tener capacidades de cargas más bajas que las poblaciones presas, porque tardan más en llegar al tamaño adulto, es más prolongado el periodo prereproductivo, las camadas son más chicas, ¿sí? El cortejo suele ser más complicado, a su vez tienen menos estaciones de reproducción por año que las liebres, y a su vez, independientemente de que se tengan picos más bajos o capacidad de cargas menores, lo que se ve, no sé si se dan cuenta, si uno mira los años, es que mientras una crece, la otra está en bajo tamaño. ¿Por qué? Porque cuando la población presa tenga muchos individuos, los depredadores tienen comida más rápido, más fácil. Entonces están en mejor estado sanitario, se reproducen mejor y entonces la población depredadora también empieza a aumentar. Pero a medida que aumenta, genera más presión al comer a su presa. Entonces, el tamaño de la población presa, mientras los depredadores aumentan, disminuye. Cuando llega un mínimo, fíjense, o cerca del mínimo, se llegó la capacidad de carga. ¿Sí? Fíjense que acá. Mientras esta tenía cierta cantidad, subía. Cuando bajó el número, vean cuán drásticamente baja. La población de linces con respecto a la pequeña baja de liebres. Cuando los linces bajan un montón, el número de individuos, la presión en la presa disminuye, por eso las liebres pueden tener
no solamente más crías, sino que las crías mueren menos. Entonces la población crece. Como a los linces les lleva más tiempo llegar a gestar un nuevo individuo, hay un periodo en que están en bajo número. Pero una vez que la reproducción fue exitosa, se hubo cuidado parental y no se murió la mayoría de las crías, como yo tengo una gran cantidad de presa, puedo acceder fácilmente al alimento. Por lo tanto, empiezo a aumentar el tamaño de las linces. A medida que aumenta el número de individuos de linces, aumenta la presión sobre la población de liebres, por eso baja drásticamente. Y cuando baja una, baja la otra. Y así continuamente estamos viendo esta oscilación en el tiempo de respuesta entre la población presa y depredadora. Recordemos que siempre tiene que ir aumentando, o la población presa tiene que tener un número significativo para que pueda aumentar el número de los depredadores. ¿Sí? Y a medida que aumenta el número de depredadores, va disminuyendo el número de presas. Y entonces la población depredadora baja por muerte, porque aumenta la competencia interespecífica para llegar a alimentarse. ¿Sí? Cuando baja la población depredadora, la población presa tiene menos presión y puede volver a explotar o crecer demográficamente y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el concepto que uno tiene al principio de que una especie que tiene un crecimiento logístico, una vez que llega al máximo se mantiene, eso es imposible en la vida real. Siempre hay oscilaciones. Se lleva la capacidad de carga, baja. Se llega a la capacidad de carga, baja. ¿Sí? Por eso vemos estos ciclos en todas las poblaciones. No nos quedemos con llegar a la capacidad de carga y todo se mantiene, como cuando uno lee los libros. Eso solo se puede mantener en periodos muy cortos de tiempo. Veamos un ejemplo, ya que estamos incorporando un montón de conceptos. Acá yo les estoy mostrando lo que vimos recién, los linces, las liebres, pero ahora, bueno, ¿qué comen las liebres? Yo tengo una interacción de consumidor-recurso. La liebre es consumidora de las acículas y el lince es consumidor de liebre. Entonces, vean cómo las liebres son herbívoras, son ramoneadoras, no matan a su presa, simplemente al comer las hojas, lo que tiene el árbol es una tasa fotosintética disminuida, pero no hay muerte. En cambio, los linces sí, cada vez que se come una liebre la meten. Y estamos viendo acá la diferencia de biomasa. Vean cómo los productores siempre tienen que ser mucho más que sus herbívoros que se alimentan de ellos. Y además recuerden que en general no hay una especie de herbívoro por especie de planta. Hay varios. Pueden estar acá también las aves que vimos, las orugas, un montón de individuos de diferentes especies consumiendo del mismo árbol. Y los linces, ¿sí? Que en relación tienen mucha menos biomasa. ¿Por qué? Porque recuerden que la capacidad de carga es mucho menor. Entonces, ¿qué vemos? Que en momentos de primavera, verano, cuando empieza el calor, después de la temporada de lluvia, empieza a aumentar la cantidad de acículas en las plantas, hay más cantidad de alimento disponible, por lo tanto, a medida que crece y llega al máximo de biomasa producida por las plantas, aumenta el tamaño de la población de liebres. ¿Sí? Fíjense que hay un periodo de crecimiento de casi 5 años, mientras que la población de árboles se mantiene en su biomasa máxima. ¿Sí? Hasta que, bueno, si se llega a un número máximo, se empieza a disminuir la cantidad de hojas verdes disponibles. Por lo tanto, baja. Pero ven que estas oscilaciones en tamaños bajo o alto es mucho menos significativa que con las liebres y mucho menos significativas que con los linces. Y acá estamos viendo a su vez lo que vimos en el otro gráfico del tiempo de respuesta. A medida que crece la población presa, la población depredadora le lleva un tiempo para generar nuevos individuos que aumenten la población. Pero a medida que aumenta el tamaño de los depredadores, hasta que se llega a un nivel, la población presa disminuye. Y vean cómo, al disminuir la población de liebres por el consumo de los linces, ¿sí? También se ve beneficiada a las plantas porque pueden aumentar levemente su biomasa. Y así continuamente. Acá vean cómo en esta cadena trófica, donde yo les muestro este,
las tres especies, vean cómo se regulan entre sí. Ahora, yo les hablé del ejemplo del sonar de los murciélagos y los vuelos erráticos o los ruidos que hacen las polillas para evitarse comida. Las estrategias más comunes que tienen tanto los depredadores como las presas, hablando de animales, es mimetizarse con el ambiente. Y eso es lo que se llama coloración críptica, para pasar desapercibido. Fíjense que acá yo tengo una mantarraya que es un depredador que visto de arriba, si uno hace un paneo rápido, pasan desapercibidas, ¿sí? Esto también lo pueden hacer las poblaciones presas para evitar ser comidas. Otro ejemplo, en este caso, es una lagartija que come insectos. Fíjense que acá están viendo la cabeza, acá están viendo el tronco, acá están viendo las patas, esta es la cola, y parecen hojas secas, ¿sí? Entonces lo que hacen ellos es lo que se llama emboscada. Están quietas y emboscan a su presa y cuando la tienen cerca se la comen. Otros, para evitar ser comidos, en vez de tener coloraciones crípticas, tienen colores de advertencia. Es lo que se llama el mimetismo batesiano y mulleriano. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Acá yo tengo la abeja. En las abejas, en las víboras y en algunas danas, los colores amarillentos y naranjas y rojos están asociados a toxicidad, ¿sí? Entonces Müller fue el que se dio cuenta y el que asoció que los animales que suelen tener coloraciones amarillentas, naranjas y rojas vistosas suelen tener esos colores como de advertencia, indicando que son peligrosos porque generan toxinas. Pero, hecha la ley, hecha la trampa, descubrió Bates o Bates que hay algunos que fingen. Lo que tenemos acá no es una abeja, sino que es una mosca. Esta mosca, que es un sírfido, tiene coloraciones amarillentos para tratar de indicar, miren que soy tóxico y venenoso, pero es mentira, es un simulador. Ahí podemos distinguir lo que se llama mulleriano de lo que se llama batesiano. Son colores de advertencia. Algunas son de verdad y otras son para engañar. Ahora, no todos se parecen al medio, no todos pueden tener coloraciones crípticas. Entonces existen dos estrategias típicas que suelen tener algunos animales. Una son los colores de sobresalto, como tenemos acá. Las manchas que aparecen en las mariposas suelen, cuando se mueven, hacerle una idea a las aves de que son los ojos de los búhos o las lechuzas. Entonces, cuando se mueven, un pajarito que la va a comer se da cuenta que, oh, no, me van a comer a mí. Yo pensé que era una mariposa y son los ojos de una lechuza. Otros tienen estos colores rojos para parecer otra cosa. Este es un arácnido, un ácaro, que parece una vaquita de San Antonio. Muchas mariposas, además de tener pelos urticantes como una gata peluda, lo que tienen son estas coloraciones y manchas que similan la cabeza de una víbora. Eh, a estas orugas las llaman lagartas por este mimetismo. Otros lo que hacen, que es muy raro, es un comportamiento inusual. Acá lo que tenemos es al depredador, que es la araña saltícide, y a la presa, que es la mosca, una de las moscas de la fruta, que es Ragoletis. Es muy típica en los estudios de evolución, Ragoletis. Eh, lo que hacen las saltícides no generan redes, sino que cazan activamente a su presa, saltan sobre ella, la agarran con los colmillos, con los quelíceros que están acá, la muerden y la recontra cachetean y como si fuera lucha libre, la tiran para dejarla tontada y cuando la golpean un montón y la dejan medio muerta, se la arrastran y se la comen. Lo que hacen a veces las Ragoletis, cuando son grandotas, es saltar de un lado al otro con las patitas para tratar de disimular, mira que soy como una araña, ¿sí? Para tratar de reducir las posibilidades de consumo. Obviamente que no, muy efectivo no es porque la puedo engañar un ratito, ya después se la terminan comiendo. Entonces, la mayoría de las especies presas lo que suelen hacer es lo que se llama nacimiento sincronizado. Por eso también aparecen las épocas de cría y de reproducción. No solamente porque el clima es más favorable, sino que criar todos juntos una camada reduce la probabilidad de que se mueran esas crías. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los animales herbívoros y aún los carnívoros suelen tener nacimientos sincronizados.
Entonces, no solamente se reproduce en la época en particular, sino que a su vez las madres suelen tener una cría cooperativista. Entre todas, en general, pueden cuidar a su progenie. Obviamente que siempre hay excepciones, como por ejemplo los zorros o los pingüinos, que son solitarios. ¿Sí? Bien, algo que está muy asociado porque tengo una relación de consumidor-recurso es el parasitismo y parasitoideo. El parasitismo todos sabemos qué es, que hay una especie que se alimenta a expensas de otra, que es mucho más pequeña, que yo tengo varios parásitos por hospedador. Se ha descrito que de todas las especies que se conocen de animales, al menos el 50% de esas especies son parásitas. En general, un parásito no mata a su hospedador a menos que haya ocurrido una mutación y entonces genera un grupo nuevo, este, que hasta que no aparecen los mecanismos coevolutivos matan a sus presas. Y en las interacciones evolutivamente viejas ocurre muerte cuando yo tengo pocos hospedadores, entonces hay una carga parasitaria muy alta, o esos hospedadores están viejos o enfermos, y entonces son más susceptibles. Esto lo vemos acá. Vieron que cuando uno está, no sé, tomando mate al aire libre y hay dos o tres personas y hay mosquitos, capaz los mosquitos chupan más a una persona que a todos, que a todos por igual. ¿Por qué? Porque hay individuos que tienen feromonas más fuertes, olores más dulces, o son más susceptibles y son más atractivos para los que vengan a chupar sangre o a comer de ellos. Entonces, fíjense que en este gráfico que yo les muestro, yo lo que relaciono es el número de parásitos con respecto a los hospedadores. Además de que pensemos que en general la gente que tiene mascotas las suele cuidar, ¿sí? Entonces, la mayoría de los perros analizados, que son acá 100, no tienen garrapata, porque cuando se nota que hay la primera garrapata, el dueño que hace es las mata, busca una bichera, ¿sí? Y reduce al parásito. Pero existen pocos perros que suelen tener mucho más garrapatas, ¿sí? Yo acá tengo uno o dos perros que pueden tener 8, 9, 10 garrapatas. ¿Por qué? Porque o están inmunológicamente susceptibles o es menos eficiente la defensa del antiparasitario o son perros callejeros. ¿Eso qué nos indica? Que en general los parásitos que sobreviven, yo tengo muchos parásitos sobre un hospedador que distribuidos al azar o equitativamente muy uniforme en su población. ¿Sí? Recordémonos esa distribución agrupada cuando hablamos de las poblaciones. ¿Sí? Otro ejemplo que también es muy común es cuando explota demográficamente los parásitos y los hospedadores están hacinados en un área restringida, entonces todos terminan parasitados. Eso también fíjense en la importancia de no tener ambientes fragmentados, ¿sí? Porque yo tengo hacinado en un lugar reducido un exceso de individuos y cuando uno se enferman todos. Otra estrategia de vida que es muy común en los insectos es el parasitoidismo. Acá, fíjense que cuando hablamos de parásitos, yo estoy hablando de artrópodos alimentándose de vertebrados, principalmente mamíferos y aves, de distinto orden, taxones muy diferentes. Mientras que el parasitoide suele pertenecer al mismo grupo que su hospedador. Yo estoy acá hablando de insectos, estoy hablando de pulgones, que son hospedadores de avispas. Lo que hace el parasitoide es utilizar a la especie hospedadora principalmente para poner sus huevos. Y en ese proceso de poner los huevos para que se eclosionen y se alimenten de su hospedador, termina matando a su hospedador, a diferencia de un parásito que coexiste con su hospedador a lo largo del tiempo. Entonces, la abeja, que vean la relación de tamaño, es prácticamente del mismo tamaño, o a veces levemente más grande. La hembra busca a su hospedador, en este caso le inyecta los huevos con su ovipositor. En general, los parasitoides no matan a su hospedador enseguida, sino que lo que hacen es dejarlos quietos, aletargados, como en pausa, tranquilitos, para criar a los huevos de la avispa. Una vez que eclosionan los huevos, sí, las larvas empiezan a comerse
a su hospedador y lo terminan matando. Pero fíjense que no solamente provoca la muerte, no solamente son similares en tamaño, no solamente pertenecen al mismo grupo taxonómico en general, sino que lo usan en un momento particular de su ciclo de vida simplemente para favorecer la eclosión de los huevos. ¿Sí? Los adultos parasitoides en general suelen ser de vida libre, mientras que los parásitos pueden tener todos parásitos. Recuerden que pueden tener una o dos especies de hospedadores. El parasitoide solo tiene un hospedador y es por un momento en particular de su vida. ¿Para qué me puede servir a mí conocer este tipo de interacción? Bueno, para el uso de enemigos naturales. Pues yo puedo usar depredadores. El problema de usar depredadores es que la mayoría son generalistas. Entonces, llevar un depredador genera un problema. ¿Por qué? Porque cuando se coman o regulan la población presa, empiezan a comer a las otras, no necesariamente a la especie que vos querías combatir. Por eso, en general, hoy por hoy, cuando se trata de usar enemigos naturales de plaga o especies de importancia sanitaria, lo que se buscan son o parásitos o parasitoides, ¿sí? Entonces, en lo que uno trabaja para tratar, además de reducir el número de insecticidas, porque los insecticidas son generalistas, atacan el sistema nervioso, las vías del sistema nervioso son muy comunes en casi todas las especies. Entonces, vos querés matar una especie plaga, pero también te estás contaminando vos, intoxicando y enfermándote de cáncer, porque estás consumiendo el mismo insecticida que va a afectar a tu propio sistema nervioso. Entonces, la solución del manejo integrado de plagas es conocer la biología específica de una especie de parasitoide o parásita de la especie que vos querés combatir para utilizarlo en los momentos oportunos. ¿Y en qué momento yo considero que es oportuno? Bueno, ahí yo tengo que hacer un monitoreo continuo de mi cultivo, en este caso. Acá yo tengo varias líneas. La primera línea inferior y la línea superior. Ahora, en rojo yo tengo a la población problemática, ¿sí? En este caso, un cultivo. Fíjense, cualquier cultivo. Yo tengo un monocultivo, soy un productor agrícola. Bien, por más que uso mi kit biotecnológico, modificado genéticamente para tener la mayor cantidad de Rindex en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de este, abichamientos y alteraciones para que fisiológicamente las plantas sean lindas y no digan, "Uy, qué asco, esto no lo quiero comer". Yo tengo mi cultivo. Lo que hago es hacer monitoreos periódicos para ver si aparece la especie plaga que podría alimentarse de ese cultivo y dañármelo. Entonces, en las líneas Bordeaux, yo lo que estoy viendo es el crecimiento poblacional de la plaga sobre mi cultivo. Cuando el tamaño es bajo, estoy en el punto de equilibrio, no me importa. Cuando yo empiezo a ver que hay un daño en las hojas, en el fruto de mi cultivo, lo tolero hasta que llego al punto que se llama umbral de daño económico. ¿Qué significa umbral de daño económico? Que antes había daño en el cultivo, pero el cultivo todavía me era rentable. No me afectaba el aspecto del cultivo, entonces yo lo puedo vender sin problema. Vieron cuando uno compra, por ejemplo, frutas, aparece alguna picada o verdura, aparece algún puntito, que por eso uno dice, bueno, esto no me lo como. Cuando llegas a tu casa y lavas la verdura y la fruta, ese pedacito lo cortás y ya está. Bueno, ahí estamos dentro del rango de entre el punto general y el umbral de daño tolerable. Cuando el número de individuos de la plaga empieza a ser tan grande que me daña económicamente el cultivo y entonces yo lo puedo vender, pero le tengo que bajar el precio o nadie me lo quiere comprar, en ese momento se aplica el uso de enemigos naturales o de insecticidas, ¿sí? En el manejo integrado de plagas, hoy por hoy se hace una combinación de insecticidas y enemigos naturales. ¿Para qué? Para bajar el tamaño de la población plaga para que vuelva a estar dentro de ese punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, se monitorea hasta que se llega al número de daño. Una vez que se aplicó la técnica elegida, baja la población de mi plaga, se la sigue monitoreando hasta que vemos que vuelve a aumentar, y así sucesivamente. La mayoría de las técnicas usadas hoy por hoy
tratan de liberar enemigos naturales que coman o que maten a la plaga de un modo más específico, ¿sí? Los parasitoides son buenísimos, eh, pero como la interacción es especies específicas, no sirven para todas las plagas. Y a su vez, hay muchas especies, sobre todo las frutihortícolas, moscas, que comen cualquier fruta, que sea una drupa, que sea un pomo. No sé si se acuerdan las diferencias, ejemplo, que tengan carozo, que tengan pulpa, que sea sabrosa, ¿sí? Entonces, en la Argentina y en el mundo, para algunas especies de moscas, porque no sirve para todas, se usa en el manejo integrado de plaga la técnica del insecto estéril, o la sigla TIE. ¿Qué implica la técnica del insecto estéril? Implica que en los INTAs o en los institutos se cría a la plaga que quiero combatir en masa, en gran cantidad, pero se irradian a las pupas con rayos infrarrojos, o rayos, que se vendría a ser como casi rayos X o ultravioleta. El ultravioleta es más efectivo, más que rojo. Entonces, a medida que hace la metamorfosis mi plaga, cuando llegue en el estadio de pupa a hacer su última muda para convertirse en adulto, estas irradiaciones buscan alterar la producción de gametas. Entonces yo tengo un adulto fisiológicamente sano que tiene un comportamiento normal como los individuos del campo, los salvajes, pero son estériles. Entonces se inundan los campos con estos individuos criados en laboratorio e irradiados y por ende esterilizados. ¿Para qué? Para que hagan el cortejo, para que copulen con las hembras y los machos, pero sobre todo con las hembras, para que las hembras se llenen teóricamente de huevos, quieran oviponer y pongan huevos abortivos o no pongan huevos, ¿sí? Ahora, este tiene un problema. No todas las especies pueden ser tratadas con esta técnica porque cuando uno irradia con radiaciones ultravioleta, los cromosomas se alteran y aparecen mutaciones puntuales o cromosómicas. Algunas especies pueden tratar de recombinar las partes lesionadas de los cromosomas. Pero la ruptura y la alteración cromosómica a la larga o a la corta genera individuos fisiológicamente más débiles, comportamentalmente menos eficientes y entonces no seleccionados sexualmente por los salvajes. Por eso la técnica del insecto estéril es muy buena cuando funciona, pero la mayoría de las especies no se logra encontrar el target de cuál es el nivel suficiente de radiación para generar individuos estériles pero que parezcan normales, ¿sí? Y este, buscando soluciones, siempre vuelve a aparecer el problema, y tenemos el ejemplo del herbicida glifosato, donde yo tengo el paquete tecnológico de la soja transgénica. ¿Por qué es transgénica? Porque tiene incorporado en su ADN los genes que metabolizan a este insecticida, entonces las plantas pueden vivir, todo lo que es salvaje termina enfermando, pero la soja vos la tenés saludable, rendidora y la podés exportar, ¿sí? Porque son plantas, la soja es una legumbre, que no solamente tiene sus propias Rhizobium, que por lo tanto no tienen problemas de deficiencia en un suelo pobre, por más que se use fertilizantes, crecen rápido, no se les asocia ninguna plaga porque cuando empiezan a comerse de ellas, como no están modificados genéticamente los individuos, incorporan el glifosato a su cuerpo y entonces interrumpe sus vías metabólicas y la mayoría de los individuos mueren o deformes o intoxicados porque todo el metabolismo se vio modificado, ¿sí? Bien, y para ir terminando, vamos a ver un poco de cadenas y redes tróficas con más detalle y la energía en esta relación de yo me como a vos, yo me como a vos. En las cadenas y redes tróficas, en general, uno va a pensar en la relación depredador-presa, pero uno podría considerar un parasitoide o un parásito en una cadena trófica o en una red, no hay problema. Solo que la mayoría de los libros solo incorporan a los depredadores típicos con sus presas típicas. Cuando uno analiza las redes tróficas,
Lo que analiza es cómo intercambia la materia de nivel a nivel, de nivel trófico, quiero decir, y cómo fluye la energía. Esto es importante. La materia va de un lado unidireccional, desde quién la produce a quién la consume hasta que se disipa y vuelve a ser reciclada por los descomponedores. Mientras que la energía no se recicla, la energía siempre se disipa. ¿Sí? Bien, acá yo tengo una red trófica. En las redes tróficas siempre empiezo con productores, es el nivel inferior. Después vienen los consumidores de primer, segundo, tercer orden, hasta llegar a los megadepredadores. Y en general no suelen considerarse a los detritívoros y descomponedores. Cosa que es media rara, ¿por qué? Porque en estas redes tróficas yo no cierro nunca el ciclo, sino considero los descomponedores, aunque siempre estén. Otra salvedad importante. Cuando yo en una comunidad considero un grupo de especies interrelacionadas entre sí en esta relación consumo del recurso, yo hablo de una red. En esta red, fíjense que yo tengo tres especies alimentándose del mismo recurso, del mismo productor, ¿sí? A su vez, yo tengo al ratón y a este saltamonte que solo comen plantas. Por lo tanto, en la escuela típica, ¿qué serían? Los autótrofos, ¿sí? Eh, los productores y estos herbívoros, los consumidores de primer orden. Pero yo tengo también el iñambú, que es como una perdiz. La perdiz puede comer tanto plantas como insectos, ¿sí? Entonces es un consumidor de segundo orden, o es lo que podríamos llamar un omnívoro, come varias cosas. Mientras que ya para el tercer nivel, los consumidores de tercer nivel suelen ser siempre carnívoros, ¿sí? Y si existen de cuarto, ya se los considera super o mega depredadores, que no son muy típicos en los ecosistemas, los consumidores de cuarto orden. Ahora, si yo considero todo, es una red, pero si yo solo sigo un caminito, por ejemplo, planta, ratón, zorro, ahí yo tuve una cadena trófica, donde unir el primer hasta el último eslabón. Pero yo en esta red puedo tener otra cadena trófica que es planta, inambú, zorro, o planta, inambú, águila, ¿sí? Entonces, una red trófica está armada por varias cadenas que se superponen entre sí. Bien, y recordemos esto. Acá en Bordeaux yo estoy viendo esta interacción desde los productores a los consumidores de cuarto orden. Pero todos, sean por lo que respiran, por lo que defecan, por lo que transpiran, por lo que se muere, por lo que pierden, están en manos de detritívoros, primero, que son carroñeros, y los descomponedores, que son los que cierran las redes realmente, que están categorizados fundamentalmente por bacterias y hongos. Mientras que los detritívoros pueden ser insectos, pueden ser aves, pueden ser mamíferos, ¿sí? Pueden ser algunos hongos, como los hongos estercoleros. Entonces, cuando yo considero una red trófica, yo tengo que considerar dos redes en paralelo. La de quién se come a quién, que es lo que está marcado con las flechas naranjas, el flujo de energía por ingestión. El herbívoro ingiere plantas, el carnívoro ingiere herbívoros, ¿sí? A su vez, si hay materia orgánica que se pierde en cualquier nivel trófico, y eso se llama detritos, yo tengo los herbívoros descomponedores, ¿sí? Y los carroñeros que se comen estos herbívoros. Fíjense que están en el mismo nivel. Pero es todo por ingestión. ¿Quién se come a quién? ¿O quién se come qué? Ahora, todos, no importa si somos aeróbicos o anaeróbicos, tenemos respiración celular. Entonces, mucha de la energía se pierde por respiración. Por lo tanto, no todo lo que comemos pasa a ser realmente alimento. Primero, ¿por qué? Porque de lo que comemos no todo se asimila. Recordemos en nuestro tubo digestivo que la materia fecal viene a indicar alimento consumido, pero no asimilado. Por eso se gesta. Mientras que la orina sí fue algo que se consumió, que se asimiló, y los desechos
fueron almacenados en agua para poder ser eliminados. ¿Sí? Y lo que es perdido por respiración celular está marcado en azul. Y a su vez yo tengo la flecha marrón oscura. Recuerden que acá yo estoy hablando de la biomasa que no se consumió o que se consumió, se digirió y se asimiló. ¿Sí? Cualquier cosa. Por eso yo tengo las líneas marrones que todos, no importa en qué nivel trófico esté, terminan acá, en los detritos y los descomponedores se alimentan de ellos. Entonces, viendo estas flechas y viendo que el proceso de ingestión nunca es 100% eficiente, existen varios conceptos. Uno, el más básico, es que es cuán eficiente es el consumo de mi alimento. ¿Sí? Esa eficiencia de consumo está medido en la transferencia de todo lo que comí, cuánto de todo lo que comí pasó a ser realmente parte de mi cuerpo, parte de mi biomasa viva. ¿Sí? Como no todo lo que se consume pasa a formar de la biomasa, recordemos que parte se pierde por respiración y otra se pierde por generar calor, por quemar movimiento, por producir estructuras, por reponer tejido dañado, ¿sí? Entonces, de todo lo que se consume, muchas de las partes no pasa a formar parte de ese nivel trófico que se comió al anterior, sino que se pierde por las vías metabólicas y respiratorias y de mantenimiento de ese cuerpo. El siguiente nivel trófico, a su vez, también tiene esta pérdida de consumo o esta ineficiencia. Por eso, en las redes tróficas, en general, ya cuando se llega al cuarto nivel trófico, enseguida aparecen los descomponedores, porque no hay modo de sostener otro nivel trófico porque la cantidad de energía que se debería consumir es insuficiente. Asociado a esto, vamos a ver la eficiencia de producción. Yo ya tuve una eficiencia de consumo. Del 100% que consumí, generalmente el 40% se pierde por respiración y después de ese 60% vamos a ver qué pasa. Entonces, acá yo tengo a los productores y al consumidor. Por eso P y C. El consumidor se alimenta de este productor. Ahora, volvemos, por ejemplo, a la liebre. La liebre come hojas, pero parte del peciolo, parte de la corteza, no lo come y eso lo tira. Entonces es materia orgánica no utilizada. Entonces, de lo que se consume, o si yo como un huevo. Hay gente que no come la yema, pero hay gente que sí, pero nadie se come la cáscara. ¿Sí? Entonces, de eso que yo me como, o puedo pedir comerme un asado. Nadie se come los huesos. Por más que vos le quieres sacar el colágeno, lo que quieras, el hueso en sí lo terminas tirando. ¿Sí? Entonces, no todo lo que vos querés comer lo podés incorporar. Hay parte que no se va a utilizar. Pero de lo que se consumió, parte se va a digerir y va a pasar por la hemolinfa o la sangre hacia el cuerpo y a circular. Por eso se asimiló. Lo que no se asimiló se defeca. Y de lo que se asimiló, recordemos que parte va a ser usada para producir tejido, para mantener el calor del cuerpo, para mantener o reponer tejidos que se hayan dañado o muerto, mientras que otra se va a respirar inevitablemente para obtener ATP, para poder vivir. ¿Sí? Ahora, no todos somos igualmente eficientes. Fíjense, estas son generalizaciones, siempre hay excepciones, pero los invertebrados son mucho más eficientes que los vertebrados. ¿Sí? Vean la diferencia entre un 17 a un 63% de eficiencia en el consumo, mientras que los vertebrados, los ectotérmicos, que son todos menos las aves y los mamíferos, tienen una eficiencia cerca del 10%. Quiere decir que de todo lo que comen, solo el 10% pasa por una parte del cuerpo, el 90% lo pierden. Pero los aves y los mamíferos somos recontra re ineficientes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía no pasa a ser por nuestro cuerpo, sino para mantener el cuerpo y el calor. Por lo tanto, de todo lo que consumimos, entre el 1 o el 2% pasa a ser realmente parte de nuestra biomasa. Para tener un ejemplo, fíjense acá, yo estoy poniendo el mismo tipo de productor, pasto, y de ese pasto se alimentan tanto saltamontes como vacas. Independientemente de que la vaca va a comer más pasto que el saltamonte, obviamente estas relaciones en cuanto a la biomasa respectiva de cada animal, del 100% que consume, el saltamonte asimila el 60%,
ese 60% pasa a ser su 100% y el 60% pasa a formar parte de la biomasa del saltamonte, mientras que el 40% se pierde por respiración celular. En la vaca es al revés. De todo lo que se consume, solo el 40% se asimila, y de ese 40% asimilado, solo el 2% termina siendo parte del cuerpo de la vaca, el 98% se pierde por respiración celular. ¿Sí? Entonces, la eficiencia de producción de biomasa de un mamífero es infinitesimalmente menor que la de un artrópodo. Y para terminar, vamos a ver estas relaciones tróficas con este intercambio de materia y energía a lo largo de las mismas en lo que se conoce como pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas representan gráficamente estas relaciones tróficas de un ecosistema. Ahora, nosotros hemos visto que en algunas especies yo puedo hablar de biomasa porque no puedo hablar de individuos, en otras es más fácil hablar de individuos, a su vez, independientemente de si puedo hablar de individuos o no, no todos somos igualmente eficientes en el consumo y en la producción de nuestra biomasa, y no todos pertenecemos al mismo nivel trófico. Entonces, en cualquier pirámide ecológica, la base va a estar dada por los productores, el segundo escalón por los consumidores primarios, o sea, herbívoros, los secundarios pueden ser omnívoros como carnívoros, y después siempre, a partir del tercer orden, son todos carnívoros. Pueden ser detritívoros, ¿sí? Un consumidor de cuarto orden. ¿Qué quiere decir? Comen carroña, algo que se murió prácticamente. Y en general, fíjense que en las pirámides ecológicas no aparecen los decomponedores. En muy pocas aparecen, en muy pocos ejemplos en particular. Bien, ¿y qué veo? Que en general la base que tienen los productores es más ancha y más grande que los consumidores. ¿Por qué? Por esta eficiencia parcial que tenemos en el consumo y en la producción de biomasa. Pero las pirámides ecológicas se pueden categorizar en tres tipos. Una que es la de individuos presentes en cada nivel trófico. Que acá siempre tengo problemas con los productores. Pero puedo decir, bueno, tiene tantos saltamontes que comen de esos saltamontes, yo tengo tantos sapos que comen saltamonte y tengo tantas víboras que comen a los sapos, ¿sí? Ahora, la pirámide ecológica de números o de individuos me indica, obviamente, cuántos individuos pertenecen a cada nivel trófico en esta comunidad o ecosistema que estoy analizando. Fíjense que en los libros hablamos de ecosistema, pero si hablamos de solo seres vivos, más serio sería decir una comunidad. Pero no hay problema, ya como que uno siempre dice ecosistema, pero sepamos que estamos hablando solo de seres vivos. La cantidad de biomasa o de materia orgánica, entonces en la pirámide ecológica de biomasa yo veo cuánta materia orgánica representa cada nivel trófico, y después tengo la pirámide ecológica de energía, que lo que me indica es, independiente de cuánto grandes sean y cuál sea la biomasa, la abundancia relativa y de cuánto número haya, ¿cuánta energía está contenida en los enlaces covalentes de las macromoléculas que forman los cuerpos de esos individuos de cada nivel trófico? ¿Y cuánto de esa energía almacenada puede pasar de un nivel trófico al siguiente? Vamos a ver ejemplos. En esta pirámide de números, vean que yo tengo una base amplia de productores, que son los productores pastos. Y fíjense que en general, cuando uno usa pirámides de números, puede hablar de una cadena trófica. Los pastos son comidos por los saltamontes son comidos por los sapos. Entonces, en esta cadena trófica, yo tengo 5.000 plantas de pasto en las que pueden vivir sin problemas 700 saltamontes que pueden mantener 30 sapos, que son mis consumidores secundarios. Vean la base ancha, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pasto, porque la biomasa del pasto es chiquita, tengo poca biomasa. ¿Sí? Los saltamontes son más pesados y más grandes, ¿sí? Recuerden, depredador-presa, depredador-presa. Los depredadores son más grandes que sus presas en general, excepto que estemos hablando de este caso, en donde yo tengo
Un productor que tiene mucha biomasa, por lo tanto, un solo individuo puede mantener 700 orugas y en ese mismo árbol puedo hasta llegar a tener 20 pajaritos, ¿sí? Y vean cómo en este caso la pirámide típica yo la veo invertida. ¿Por qué? Porque el productor tiene una alta biomasa, ¿sí? Por eso en general, cuando se estudian las pirámides ecológicas, se estudian las tres al mismo tiempo, no solamente el número. Y una cosa rara que a veces la gente no se da cuenta es que la pirámide de números puede estar invertida. ¿Por qué? Porque es un solo individuo tiene demasiada biomasa para mantener a 720 otros individuos. En la pirámide de biomasa, vean que yo tengo masa por kilo por hectárea, si estoy en un ambiente terrestre, pero si no, también puede ser masa por kilo por metro cúbico o gramo por metro cúbico al año. ¿Sí? En general, se pone un periodo temporal para medir la productividad en ese ecosistema, en esa comunidad. Entonces, independientemente de cuán grandes sean y cuántos hayan, uno dice, bueno, los productores en esta comunidad representan 2.000 kilos, ¿sí? Kilogramos de masa viva por hectárea al año. O sea, es el éxito de la fotosíntesis de los productores en ese lugar, que pueden sostener. No importa qué especies hayan, acá fíjense que no necesariamente tengo una cadena, pueden tener toda una red trófica. Los consumidores primarios representan 250 kilos por hectárea al año, ¿sí? Eso es de todo lo que comieron, solo pudieron producir 250 kilogramos. Y los consumidores de segundo orden, 20 kilogramos por hectárea al año. Acá, para que vean un ejemplo real, tengo una turbera. Fíjense que los productores, que suelen ser plantas herbáceas, algunos líquenes, ¿sí? Tienen 809 gramos por metro cuadrado, 37 gramos por metro cuadrado de consumidores primarios, 11 gramos de consumidores secundarios y 1 gramo de consumidores terciarios. Vean qué pobre que es la turbera. ¿Por qué? Porque si los productores tienen poca productividad de biomasa, los consumidores están bastante restringidos por esa cantidad de biomasa producida en la base. Y también en algunos ambientes acuáticos se puede obtener una pirámide de biomasa invertida. Y acá hay que tener dos salvedades. Cuando la pirámide de biomasa está invertida, en general no puede tener más que productores y consumidores. No hay un tercer nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo depende de los productores. Si yo tengo pocos productores, no puedo mantener muchos consumidores. Entonces tengo 4 gramos por metro cúbico de productores en un ambiente acuático. Esto se llama fitoplancton. Son generalmente algas unicelulares o coloniales muy pequeñas que mantienen a 21 gramos por metro cúbico de zooplancton, principalmente protistas y algún que otro animal pequeño. Pero, ¿cómo se puede mantener esto? El único modo en que se puede mantener, siendo los productores tan microscópicos como los consumidores, quiere decir, el fitoplancton tiene casi el mismo tamaño y peso que el zooplancton, solo se puede mantener porque los productores tienen tasas reproductivas mucho más rápidas que los consumidores. Entonces, por más que sean pocos, se reproducen tanto que cuando se los van comiendo nunca se extingue la población. Pero vean cómo solo tengo dos niveles tróficos. Y la tercera pirámide, que era la de energía, fíjense que lo que yo mido, en vez de ver gramos o kilogramos por área, por metro cuadrado cúbico, lo que yo obtengo es cuánta energía se acumuló el año por ese metro, kilómetro cúbico o cuadrado. Entonces, se pueden usar kilocalorías o kilojoules. Y fíjense que acá siempre voy a tener la base mucho más grande que el siguiente nivel, que va a ser mucho mayor que el tercer nivel. Las pirámides de energía son las únicas pirámides que no pueden estar invertidas jamás, porque lo que me está midiendo es lo que vimos antes, la energía
mantenían los enlaces covalentes de las moléculas. Y cada vez que se rompe una molécula para biotransformar o sacar una parte se pierde por respiración celular, parte se pierde porque es un proceso ineficiente. Para mantener el calor o la estabilidad de las enzimas que catalizan esas reacciones, yo tengo que tener un montón de energía de base. Entonces, las pirámides de energía siempre van a tener la regla del 10%. Fíjense que en promedio, solo el 10%, ¿sí?, pasa del nivel inferior a nivel superior. Y aproximadamente solo el 10% pasa al nivel siguiente. ¿Sí? Como vieron, comparando el saltamontes y la vaca, hay algunos consumidores primarios que son más eficientes que el otro. Uno contra un 25%. Porque si yo hago un promedio y estandarizo todo, la regla del 10% es la que se mantiene. En general, de todo lo que se produce en un nivel trófico, en general, solo el 10% forma parte del siguiente nivel trófico, porque el 90% se disipó.